Y a las 8:06 con 13 grados 2 décimas de temperatura en la ciudad de Buenos Aires. Seguimos en Pasos Perdidos, seguimos en varios de los temas que estuvimos hablando en los títulos, porque para eso buscamos un analista político que nos ayude a pensar no solo el discurso de Javier Milei de ayer, la recepción que tuvo el discurso de Javier Milei ayer, el discurso de Cristina Fernández, el discurso de Axel Kicillof, digo, tantas cosas que se están disputando en la escena pública, que estamos en comunicación con Pablo Romá. Él es analista político, sociólogo y consultor de la consultora Circuitos, que la semana pasada estuvimos hablando nosotros algunas cifras que había arrojado la encuesta de Circuitos. ¿Qué tal, cómo te va? Fernando Amato, Lorena Álvarez te saluda. ¿Qué tal, Fernando? ¿Qué tal, Lorena? Buen día. Buen día. Bueno, ¿qué primer, balance, análisis podemos hacer de lo que pasó anoche en el Congreso Nacional? Que no sabemos si fue una reunión de amigos, es difícil de definir qué fue, ¿no? Así, institucionalmente. Sí, es difícil, ¿no? Yo creo que, bueno, un poco lo que dejó en claro Milei es que el presupuesto del año que viene va a estar determinado por el pago de la deuda, fundamentalmente, y todo lo que implique los gastos del Estado van a estar determinados por eso. Creo que el objetivo, de alguna manera, es, poder pagar, ¿no? Y que eso implique bajar las tasas, que baje el riesgo país y encontrar financiamiento, porque el problema de la economía sigue siendo la falta de dólares. Sí, aparte el vencimiento de deuda del año que viene es monstruoso. Sí. Es muy grande. Y eso implica, me parece, que ese superávit fiscal o el déficit cero va a estar, de alguna manera sostenido por lo que viene siendo, ¿no? Que el costo de la crisis lo paguen, como los jubilados, los sectores medios, los sectores populares, digamos, ¿no? Y me parece que eso fue la definición más clara. Después, todo lo que tiene que ver con el discurso, me parece que es un discurso que ya viene un poco gastado, ¿no? Es algo que el presidente viene repitiendo mucho. Sí. Y eso también me parece que marca un poco que no hay un reconocimiento más sensible del sufrimiento, de la angustia que tiene un sector grande de la sociedad, porque la sociedad entiende que el ajuste no lo paga la casa, no lo paga la política, sino que lo viene pagando. Aparte, yo no sé si vos tenés recuerdo de un presidente de la Nación hablándole a la Cámara de Diputados con un hemiciclo vacío o semivacío. Es raro. No, sí, obviamente. Había un montón de butacas vacías entre los diputados, digamos. Que la oposición parlamentaria no quiso participar de eso. Sí. Que en realidad me parece que por el contenido del discurso fue más político, ideológico que institucional. Sí. Y un poco también me parece que esto que se viene diciendo, ¿no? El apagado, ¿no? Sí. A la cadena nacional marca un poco lo que nosotros de alguna manera venimos viendo, que es una pérdida del entusiasmo, ¿no? Respecto a lo que es el gobierno de Milei, digamos, ¿no? Bueno, de 9 meses. Sí, recién con nuestra compañera de Economía decíamos que hay que esperar dos reacciones. Una, la de los mercados cuando abran a la mañana, y la otra que tiene que ver con ustedes también, que yo me acuerdo una, creo que fue la semana pasada, ¿no? Y el fin de semana la de Suban Córdoba, y hay que ver cómo sigue la cosa, es la opinión pública, digamos, ¿no? Sí, la opinión pública me parece que si bien hay una elasticidad de la esperanza, lo que marca es que hay una caída del entusiasmo muy grande, porque no, me parece que no se logra divisar esa salida, al menos como cuando la gente votó a Milei, me parece que votó para estar mejor, no para estar peor, y creo que un poco algunos índices que hacen a la micro y a la vida cotidiana marcan que al menos no se avisora en el corto plazo una situación para estar mejor. El presidente enfatiza mucho que la gente lo votó para esto, y yo tengo dudas respecto a que eso sea así. Por eso también me parece que un poco la pérdida del entusiasmo, ¿no? Que
bueno, que a 9 meses ya pareciera como que es una pérdida que para el gobierno me parece que es importante, ¿no? La del entusiasmo en un periodo relativamente corto, porque también hay otros aspectos que la sociedad entiende, digamos, ¿no? Que esto de festejar el número o festejar el superávit fiscal en detrimento de los jubilados, me parece que es un costo político, digamos, ¿no? Porque se festeja un número frente a la demanda de un sector de la sociedad, al sufrimiento de los jubilados, y creo que eso no cae bien. Uh-huh. Y al mismo tiempo, ¿no? Esto, decir que los 87 diputados que no votaron eso son unos héroes y que los va a festejar con un asado cuando parece una tontería, pero simbólicamente hoy para mucha gente un asado es un lujo, un privilegio que casi que no se pueden dar. Entonces me parece que ahí se juega mucho con la subjetividad y con la autoestima también, digamos, ¿no? Porque hoy la autoestima y lo emocional tiene un peso muy grande, entonces me parece que ahí el discurso del presidente me parece que asume un riesgo de cara a la opinión pública. Bueno, por ahí si no festejara, si no hicieran el asado, te pasaba como más desapercibido, pero es como vos decís, si vos los ves festejar, vos como sociedad decís, che, no están viendo que yo estoy muy mal, no están viendo que no me alcanza para llegar a fin de mes, porque encima festejan, si por lo menos no festejaran. No, totalmente, y eso, o sea, lo que implica es que no hay reconocimiento del sufrimiento de la gente, ¿no? Claro. O en este caso de los jubilados en particular, pero que también hace a la caída de la actividad, hace muchas cosas, digamos, ¿no? Y me parece que el presidente lo que marca es una insensibilidad en ese sentido. Bueno, él lo ha dicho, él no es un humanista, digamos, ¿no? Y bueno, y la sociedad o el electorado confió en que podía ser, que las cosas podían ser distintas, pero me parece que en este transcurso no se divisa eso. También pareciera, no sé cómo lo ves vos, es que a medida que van pasando los meses, cada vez se escucha menos lo de, bueno, pero recién arrancó, dale tiempo. Como que cada vez eso se va de a poco, escuchando menos, y como a medida que van pasando los meses, más, bueno, hacete cargo, dale, ya está. No, desde ya, el gobierno ya lleva 9 meses, tiene la ley de bases, bueno, ahora tiene el presupuesto, o sea, lo que está marcando es la orientación política y económica que quiere llevar adelante el gobierno, y eso también implica un reconocimiento, digamos, ¿no? Que esto ya es así, esto ya es lo que el gobierno quiere, lo que el gobierno está buscando, y bueno, y eso tiene, toda acción tiene su reacción, digamos, ¿no? Y en este caso, parte de la reacción implica, al menos en principio, una pérdida del entusiasmo. Sí, después hay que ver cuánto eso se traduce, o sea, una cosa es imagen y otra cosa es intención de voto, digamos, ¿no? Pareciera que para una legislativa, hasta ahora, falta un año, ¿no? Igual, conserva una posición interesante, digamos. Sí, la oposición va dividida. No, me parece que por ahora pensar en lo electoral parece lejano para la gente, para la sociedad, porque hay otros problemas, pero bueno, para la política el escenario electoral medio como que ya arrancó, pero bueno, me parece que hay que esperar un poquito para ver eso, y me da la sensación que el discurso también fue un discurso más como vienen siendo los discursos de Milei, ¿no? Confrontativos, ¿no? Un discurso más de guerra, más de enfrentamiento, y el problema es quiénes van a ser los propios, digamos, ¿no? En términos del electorado, quiénes se van a sumar a ese discurso. Sí. ¿Quiénes están dispuestos a inmolarse? Digo. Y bueno, sí, quiénes están dispuestos a seguir asumiendo el costo del ajuste y quiénes no. Y eso me parece que el gobierno no lo ve, no trata de convencer a nadie, no trata de generar lazos, porque mantiene un discurso muy confrontativo, y creo que eso es por un lado una debilidad y al mismo tiempo un riesgo muy alto que asume. Pablo, Lorena te habla, buen día, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Lorena? Buen día, muy bien.
lo que uno podía ver ayer era como una gran puesta, como un relanzamiento de la imagen, como a mitad de camino, más allá de que le habla a los mercados o a quien le habla, también era como una gran puesta y un relanzamiento que termina siendo fallido. ¿Pensás que ya a esta altura, con el relato solo, no se come, no se educa, ni se pasó, ni se cura? Porque era más una apuesta que lo que terminó siendo los números. ¿Pensás que fue un relanzamiento fallido? No sé si un relanzamiento, pero bueno, evidentemente yo creo que no hay un reconocimiento de esas demandas que vos planteás, digamos, ¿no? Que son las demandas que tiene hoy la sociedad, porque es cierto que la crisis ya viene de hace mucho y la necesidad de salir de la crisis, y salir de la crisis es mejorar, ¿no? El problema que tiene Milei me parece que plantea que solamente con la macro se resuelven los problemas y eso no es así. Entonces, bueno, evidentemente la sociedad también, digo, esto, ¿no? A mí me sorprendió porque hoy veía que en marzo tuvo un rating enorme y ayer un rating bajísimo, digamos, sí. ¿no? Es decir, la sociedad no quiere seguir escuchando lo mismo, ¿no? Y eso me parece que marca un punto, ¿no? Y evidentemente lo que tiene para proponer el gobierno en estos 9 meses no reconoce esas demandas, y me parece que eso es complejo y por lo que uno ve, evidentemente, ¿no? Este esquema, al menos en el corto plazo, no resuelve esas demandas. Pablo Román, analista político y sociólogo, te agradecemos un montón este contacto con Pasos Perdidos. Les agradezco a ustedes. Abrazo grande.